Entonces, bueno, habíamos quedado en la clase anterior que aprendimos a usar. Este es el... Ay, bueno, un momento, tengo que compartir la pantalla, porque a veces yo estoy señalando cosas aquí y ni siquiera he compartido. Ok, listo. Ok, bueno, parece que ya está compartiendo. Ok, este es el notebook que hicimos la vez pasada. Aprendimos unas cositas, ¿no? Que podíamos hacer una celda de código que no tenía comandos de Python, sino que tenía comandos de Linux. Y la diferencia es que los comandos se iniciaban con el signo de admiración, ¿no? Y entonces usábamos un comando de Linux, que es a la computadora virtual que Google le asigna a este notebook. Le estamos mandando este comando que haga el wget, que básicamente es descargar un archivo de internet, se le da la dirección completa y lo coloca en nuestro almacenamiento temporal de la computadora virtual que nos asigna Google, ¿no? Entonces miremos aquí, vería, cuando le damos clic aquí, este es como el disco duro de nuestra computadora virtual, no hay nada, siempre, cada vez que venimos cada 8 días, siempre está ese directorio sample data, pero no hay nada más, ¿no? Entonces, el truco era que si corremos esta celda de código, nos descarga del proyecto Gutenberg estos 3 libros. Y bueno, y esto es como la salida. Aquí dice que ya descargó uno, que ya descargó el otro. eh, y eh, ah, aquí descargó los 3. Y bueno, esto es una actualización, un refresh. Y listo, aquí están. Listo. Ahí llegaron, ¿no? Entonces, si cualquier cosa está en internet, la podemos poner en un notebook. Si conocemos su dirección URL, que bueno, ok, chévere, eso es una herramienta chévere, ¿no? Listo, y esa descarga fue aquí un solo clic y descargamos 3 libros, podíamos haber descargado 100 libros y, ¿qué? Y pues habría sido igual de rápido. De hecho, pues hagamos un ejemplo, proveámonos de más libros, pues sin importar qué libros son. Si ven la dirección URL, aquí, por ejemplo, esta es 2000 Pues, ¿qué pasará si yo hago la 2001? Pero bueno, y pongamos estos en comentario, un momentico. La 2001 sería el siguiente libro después del Quijote. 2002, 2003. Bueno, y sería tan bueno que yo pudiera hacer un ciclo en esta parte y decir que me descargue 2004, 2005, bueno, 2004. Parece ser que este es como el cambio, ¿cierto? Porque si analizamos esta otra dirección, mire, 53.489 slash, vuelve y repite el número y con guión cero. Eh, Corramos esto, a ver si lo descarga. Vea, aquí una falló, pero otra funcionó, otra falló y la otra funcionó. Y actualicemos aquí. Bueno, tenemos 2 libritos más, el 2002 y el 2004. El 2001 no estaba. Ok, pero bueno, miremos ese 2002, ¿qué libro será? ¿Cómo lo miramos? Doble clic, ¿cierto? Eh, un momento, una alarma aquí, ya. Este es Sonetos del Portugués por Elizabeth Barren. Ok, Barrett. Bueno, bueno, ya sabemos que está en portugués ese otro libro. Y el 2004, mmm, Cerdos, Cerdos es Cerdos, de Ellis Parker Butler. Bueno, ni idea, nunca había oído ese libro, pero ahí está. Ok, listo. Bueno, ahí hay más libros, ¿no? Ok, bueno, aquí estoy descargando pues como indiscriminadamente. Cuando estemos ya explorando las ideas de los mini proyectos, pues nos vamos a dar cuenta que pues bueno, uno puede hacer esto de una manera un poquito más inteligente, si quiero solo los de español o solo los de inglés, pero digamos que todas las cosas dependen de cómo están formateados los sitios web, ¿no? Ok, listo. Y ya eh, teníamos también algo aquí muy útil, que era que con la combinación de esta función open y con el método read, podíamos leer cualquier archivo que tuviésemos, por ejemplo este, que es el del Quijote 2000-0txt,
que tengamos en nuestro almacenamiento, en nuestro disco duro temporal que nos da Google, y lo podemos poner en una cadena de caracteres, ¿no? Eh, y habíamos eh, visto que, pues bueno, en el caso del proyecto Gutenberg, donde viene como texto al principio y texto al final, que no es parte del libro, habíamos aprendido a hacer como un slicing para sacar solo el trozo, la rebanada, que es solo texto, ¿no? Usando estos splits y estos finds, ¿no? Básicamente el método find para encontrar alguna cosa, una etiqueta de inicio y luego hacíamos pues un slicing de aquí desde los dos sitios para poder sacar pues el texto exactamente, ¿no? Luego habíamos hecho un trabajo, alguien llegó por ahí. Ok, David, bienvenido, buenas tardes. Estamos como recapitulando lo que habíamos hecho la vez pasada. Y luego habíamos aprendido a hacerlo aquí manualmente y lo otro era que habíamos aprendido a combinarlo en una función. Entonces, esta función que colocamos en este celda de código, y utilizábamos esta palabra que es def, como para definir una nueva función, definíamos un nombre de nuestra nueva función, entonces estábamos creando una función así como print, como len o como open, estábamos creando la de nosotros, bueno, con un nombre menos bonito que se llama limpiar libro Gutenberg, y recibía como parámetro el texto una cadena de caracteres con un libro que contiene sacado del proyecto Gutenberg y pues los pasos para hacer el slicing los metimos dentro de esa función con algo nuevo que habíamos llamado que era la indentación y era que nosotros si mirábamos aquí todas las instrucciones empezaban como en el primer renglón, ¿cierto? Aquí siempre, pues todas empiezan aquí después del numerito, ¿no? Que es la que nos enumera las instrucciones. Pero aquí estaban indentados dos espacios hacia la derecha, indicando que todas estas líneas de código, desde la 2 hasta la 10, están indentadas o son dependientes de la instrucción def, que es donde definíamos la función. O sea que básicamente desde la línea 2 hasta la línea 9 eran instrucciones correspondientes a la función y que, bueno, al final colocábamos una línea adicional también indentada donde retornábamos como la respuesta que iba a entregar la función. Bueno, bueno, aquí tenemos como unos comentarios que pues, se los podríamos quitar. Básicamente la función era así nomás. Y luego intentamos probar nuestra función en 3 libros y terminamos la clase con un error, ¿cierto? Que no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando. Entonces, básicamente lo que hacíamos era guardar en una cadena de caracteres el libro desde un archivo con la función open y luego el mensaje read o el método read y luego llamábamos nuestra función, aquí está limpiar libro Gutenberg, que era lo más de bonita, y le mandábamos esa cadena y nos iba a entregar el libro, ahora sí, pues digamos, ya sin las licencias y las cosas esas que no hacen parte del libro. Y que nos había dado un error, que, pues bueno, finalmente yo les publiqué un video resolviendo ese error, pero aquí ya teníamos bueno, bueno, ya habíamos descargado los libros, ya los tenemos aquí en nuestro disco duro. Voy a correr la celda de código que define la función. Entonces, ahora la función a partir que yo le doy aquí existe. Muy parecido ¿se acuerdan lo que nos pasaba que a veces una variable no funcionaba? Y era porque pues no la habíamos como inicializado en la celda de código donde la definíamos. Pues las funciones pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya acabé de abrir el notebook, pero no había corrido la definición de la función, entonces ya la corrí y ahora vuelvo a correr aquí nuestro programa en el que usábamos 3 veces la función
Y ahora falló. ¿Qué pasó ahora? Texto is not defined. Ah, bueno, aquí cuando uno le, al final le indica cuál es el error. Dice que el nombre texto es not defined. Y nos está indicando, mire aquí. eh, ay, genial. Terminamos la clase la vez pasada con un error y ahora iniciamos con otro. Que pues bueno, se supone que esto estaba funcionando. Pero bueno. Eh, dice. Ok. Bueno, bueno, tratemos de interpretar un poquito aquí qué es lo que está pasando o cómo es que reporta los errores. Entonces, miren, el asunto es que nos está diciendo que en la línea 2 eh, ocurrió el error, pero aquí nos está diciendo que la variable texto no está definida, pero si ustedes miran aquí nunca usamos la variable texto, sino texto 1. Entonces, lo que está pasando es que nos está reportando dos partes. Nos dice, mire, el, en, en nuestra celda de código, la línea 2 ocurrió un error, pero ahí estamos llamando la función que creamos. Entonces, aquí más adelante nos reporta, nos dice, mire, que en la línea 6, y si ustedes la ven, es una línea que está indentada. O sea, esta es una, eh, es la línea 6, pero de la definición de la función. Miren, aquí nos dice, en la función limpiar libro Gutenberg. Entonces, el error está ahora dentro de la función. Entonces, no, o sea, sí se produjo aquí, pero por llamar la función, y es aquí en la lista 6, en la línea 6. Entonces, ¿por qué sería? Eh, aquí está la variable texto formato Gutenberg. Texto formato Gutenberg, buscamos la etiqueta al comienzo. Aquí hacemos el slicing, es en la línea 6. Pues es que claro, aquí estamos haciendo este slicing. Bueno, no sé, de pronto entró alguno de ustedes hizo el cambio. O bueno, no sé. La variable se llama, o es el parámetro, no es texto, sino texto formato Gutenberg, que es la que nosotros le mandamos a la función. O sea, aquí en la línea 2 el texto 1 se lo mandamos como parámetro al llamado a la función libro Gutenberg, limpiar libro Gutenberg, y aquí en limpiar libro Gutenberg, eso entra en esta variable texto formato Gutenberg, y dentro de la función, pues la variable es esta, ¿no? La que estoy resaltando en azul y que aquí se ve resaltado en los otros sitios. Eh, bueno, no, tal vez era una confusión, porque este texto, y de pronto una de las razones por las cuales no nos funcionaba tan bien, porque texto era una variable que existía aquí, en esta celda de código, pero esta celda de código yo no la ejecuté. Entonces, bueno, aquí teníamos como una pequeña interacción entre esa variable texto y la variable texto formato Gutenberg. Bueno, ahora sí definamos la función y volvemos a ejecutar. Y bueno, me parece que las cosas vuelven a la normalidad. Y aquí lo que hacíamos era que una vez limpiábamos el libro, entonces reportábamos en la siguiente línea cuántas palabras tenía el libro simplemente cogiendo ya el contenido de la variable libro, que ya no contiene las cosas de Gutenberg, o sea, es el slicing ya de lo que queremos, y mandábamos un split sin parámetros, o sea, que hacía una división por el espacio y mirábamos el tamaño. Entonces, ok, perfecto. Entonces teníamos 386.000 palabras en el Quijote, aproximadamente. Eh, 25.000 en el Lazarillo y en el otro libro ese de tragedia 74.000. Ok, listo. Ok, bueno, ese es el resumen de la vez pasada. Ok, listo. El punto es que ya sabemos leer textos de una, desde la web, sabemos más o menos hacer una función para cierta funcionalidad, meterla ahí y que siempre y que la podamos invocar
y digamos que usar fácilmente, aquí con esa función limpiar libro Gutenberg, y aquí estábamos usando solamente el split, ¿no? Ok, bueno, listo, estábamos hasta ahí. Ok, entonces ya podemos traer libros y podemos traer muchos libros. Entonces ahora hagámonos un nuevo notebook donde vamos a empezar a hacer unos ejemplitos de ciclos y de condiciones. Y en el, en el, bueno, después del descanso, que de pronto lo corremos un poquito, vamos a tratar de cada uno de nosotros hacer algunos ejercicios de ciclos y condiciones y hacemos pues nuestros primeros pinitos de programación. Entonces, ok, entonces vamos a crear aquí un nuevo notebook. Eh, bueno, se los comparto, aunque pues en este pues voy a, digamos que es como la parte donde yo les muestro cómo es la cosa. Y en la segunda pues cada uno se va a hacer su propio notebook y bueno, vamos a ver cómo nos resulta. Aquí cambiar que todos sean editores, eh, eh, copiar el link, les paso aquí el link por el WhatsApp y se los paso aquí en el chat de Meet también. Listo, entonces ya todos o podemos ver la pantalla compartida o pueden ustedes abrir el notebook en sus computadoras y ahí pues lo van viendo, ¿no? Ok, entonces llamémoslo estos ciclos y mm, condiciones. Ok, listo. Entonces empecemos. Bueno, entonces lo primero, este es otro notebook. Si le miramos el almacenamiento, pues no tiene nada. Otra vez Simple Data. O sea, por cada notebook tiene una computadora por aparte conectada con su disco duro y su memoria, ¿no? Entonces, esta era la que teníamos. Entonces, bueno, copiémonos estos 4 libros. Mejor dicho, copiemos la celda de código. Me paro en la celda de código, le doy control A para que salga todo el texto y bueno, o copy cell, más bien. Y me vengo aquí, y puedo decir pegar celda, a ver, mm, paste, bueno, paste, mm, control B, no, ok, listo. Uno puede copiar y pegar celdas completas. Entonces, bueno, tenemos esta celda de código y en este voy a traer esos, eh, bueno, me vienen solo 6 libros, ¿no? Porque ahí el 2000, este 2001 y 2003 fallan, ¿no? Bueno, pues da lo mismo que los quite o que no, del, igual los ejecuta y algunas, esta es la salida que daría en la computadora Linux y aquí pues nos muestra que hay unos que dan error, estos que dicen 100%, si fuera un archivo muy grande pues uno lo vería aquí descargando hasta que llegue al 100%. Y si yo actualizo aquí, ok, ya tengo mis 1, 2, 3, 4, 5 libros nomás. Ok, listo, tenemos 5 libros. Ok, entonces, bueno, ¿cómo hacer ciclos? Entonces, bueno, lo primero, digamos que quisiéramos hacer un ciclo. mm, a ver, voy a crear una nueva celda de código. Y bueno, hagamos el ejemplo que les estaba comentando, que era, bueno, vamos a abrir un libro, digamos el Quijote, y vamos a pedirle que nos reporte todas las oraciones en donde diga Sancho, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues bueno, listo. La idea sería con un ciclo y con una condición. Ok, entonces, ok, pero lo primero, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido en las primeras clases, que es como proveernos de los datos. Entonces, bueno, lo primero es tener el Quijote, ¿cierto? Entonces, para tener el Quijote, entonces tenemos es que copiar esta línea de código, ¿no? Entonces, me vuelvo aquí. Entonces, ¿esto qué es? Guarda en texto el contenido del Quijote de Gutenberg. Bueno, es de Cervantes, pero ya me entienden, ¿cierto? Gutenberg, no Berg, no Berg. Ok,
Si yo lo ejecuto, bueno, no pasa nada, pero puedo decirle printlen, el largo del texto, y me diría como cuántos caracteres tiene, que ya sabemos que son como 2 millones y pico. Ok, listo. Entonces, pero el len nos da la evidencia de que en texto ya la tenemos, ¿cierto? Ah, pero también lo queremos limpiar. Entonces, para limpiarlo, copiamos nuestra función, bien bonita que tenemos aquí. Copia, copy cell y peguémosla acá. Eh, pegar. Me dice que hice control B. Ok. Listo. Aquí ya tenemos la función. Copiamos la celda de código. Bueno, esta línea sobra. La ejecutamos y ok. Ya está cargada la función. Y ok, entonces digamos proveyamos, bueno, limpiemos, ahora sí, esto sería o el libro más bien, el libro, o libro limpio, llamémoslo así. O sea, sin esas cosas del proyecto Gutenberg, ya sabemos que tenemos que llamar la función limpiar libro, que fue la que creamos, Gutenberg, y hay que pasarle un libro que tiene las licencias y esas cosas, y en libro limpio nos quedaría miremos el libro, hagamos el largo del texto y luego miremos el largo del libro limpio. Ok, nos debe ser más chiquito el libro limpio, ¿cierto? Y aquí tenemos un error. ¿Qué pasó? El libro, limpiar libro Está Gutenberg. mal escrito la función. Sí, entonces es limpiar, ¿cierto? Ok, listo. 2.130.000 con las licencias de Gutenberg y 2.110.000 sin las licencias de Gutenberg. Listo, chévere. Ahora, saquemos las oraciones. Entonces, las oraciones las podríamos sacar bueno, si sacábamos las palabras, saquemos primero las palabras que era como más fácil, ¿cierto? Cogemos el Profe, libro. perdone, Sí, sí, una pregunta. dime. Es decir, que nosotros, bueno, ya hemos definido una función, pero entonces cada vez que yo quiero utilizar esa función, tengo que copiar todo el código. Es decir, si yo utilizo muchos libros eh, de esta plataforma, es que perdón, estoy pensando en Jupyter, pero sí, en cualquiera de estos, uno tiene siempre que copiar la definición. No existe una manera de decir, yo en esta parte la defino y luego la empiezo a utilizar como hace uno con las funciones que viene por defecto en Python. No sé si me hago entender. Sí, sí, no te haces entender perfectamente. Sí, pues, ok, si uno hace una función que es una maravilla y hace uno muchas funciones que hacen muchos trabajos que uno quiere, entonces uno hace como una librería o un paquete. Entonces, ese paquete lo pone en un archivo y de alguna manera lo importa. Así como importa uno, bueno, no hemos hecho ni siquiera el primer ejemplo de importar alguna herramienta como una librería de funciones. Sí, sí se puede hacer, pero bueno, por el momento no la compliquemos más. Ya suficientemente complicado está que creamos una función y que la estamos reusando, ¿no? En lugar de estar repitiendo el código en todas partes. Bueno, cuando importemos otras funciones, o perdón, otras librerías, y bueno, veamos la necesidad, pues porque todavía pues no tenemos ni un ejemplo, el, pues miraremos la opción de cómo hacer esta importación. Pero sí, en este momento, si yo quiero usar esta función, limpiar libro Gutenberg, pues la manera más directa y fácil es copiar el notebook perdón, la celda donde está la función y pegarla. Pero pues sí se va a poder, pero no nos enredemos más que pues eso de importar las funciones y esas cosas, pues realmente eso es como decía mi profesor Gelbo, que eso es talacha, o sea, eso no es programar, eso es algo como técnico. A lo que tenemos que venir a aprender es a hacer los ciclos y las funciones y eso es lo que hace la magia, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer magia hoy y pues el- si toca copiar la celda, pues bueno, no es tan grave. Ok, entonces bueno, tratemos de avanzar. Ok, bueno, ¿hay más preguntas hasta ahí? No, silencio. Entonces parece que ahí va. Listo. Entonces, íbamos a sacar las palabras y, y decíamos, y bueno, es una manera rudimentaria de sacar las palabras, pero ya veremos más adelante que hay maneras más inteligentes de sacar las palabras y tendremos que hacer lo que estaba diciendo Jennifer, tener que importar una librería de funciones donde, y bueno, y esa es casi la idea en Python, ¿no? Porque Python pues es como una plataforma construida por la comunidad, entonces hay muchas herramientas que han construido otros y que uno puede llegar y usarlas y que por herramientas como esta, la de limpiar el libro Gutenberg, pues del limpiar un libro del proyecto Gutenberg, pues se ve como sencilla, pero seguramente alguien más ya en la comunidad de Python ha hecho una herramienta de estas y probablemente ni siquiera teníamos que hacer esta, sino que podríamos usarla. Pero bueno, estamos tratando de aprender para que nosotros también contribuir. Entonces, bueno, listo. Eh, eh, las palabras sacamos de la variable libro limpio, que ya es el libro sin las etiquetas, y usábamos el split, ¿cierto? Y el split eh, nos devolvía una cadena, la repartía en cadenitas, miremos un pequeño slicing de palabras, digamos, si yo quiero ver las primeras 20 entonces le digo eh, bueno, quites esto de aquí. Eh, palabras, hago un slicing, entonces quiere decir que pongo un dos puntos, o sea, y voy a decirles desde el principio hasta la palabra 20. Ok, entonces miremos las primeras 20 palabras. El ingeniero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. Ok, más o menos sirve, ¿cierto? O sea, ¿dónde es que falla? Eh, donde haya puntuación. Bueno, aquí no falló en nada, ¿cierto? Aquí todas se ven buenas. Pero digamos, si ponemos 200, seguramente van a haber algunas que se salen malas. ¿Qué es malas? Con la puntuación pegada, ¿no? Ah, estoy seguro que Cervantes usaba puntuación, pero no veo ninguna aquí a la mano. De pronto es que estoy pasando muy rápido. Ahí pasó con una coma, me pareció ver un Ah, sí, con una coma. bien, viento coma, ¿cierto? Viento coma no es una palabra, ¿no? Es solo viento, coma debería estarse por separada, pero bueno, más o menos. Estos son palabras. Ok. Pero, y saquemos las oraciones. Digamos, las oraciones sería igual a libro limpio punto split, pero que haga un split en el punto, ¿cierto? Bueno, también eso medio funciona, pero a ver, donde haya un punto de una abreviatura, un punto por otra razón, unos puntos suspensivos, pues eso va a empezar a hacer cosas raras ahí. Pero más o menos podríamos pedirlos que nos muestre unas oraciones, ¿cierto? Entonces, oraciones, digamos, muéstreme desde la oración 100 hasta la 105. Ok, ingenioso, ¿qué? Diálogo entre Rebeca y Rocinante. Esta es la primera oración. Si ustedes ven, aquí está el paréntesis cuadrado, que es el que nos delimita una lista. Y aquí está el primer elemento de la lista. Pues es una oración con un montón de cosas raras, ¿cierto? Que están, primero estos slash n's son como enters, ¿cierto? O sea, como cambios de línea. Es como el código especial para los cambios de línea. O sea que esto era como un título, como habían dos espacios, un diálogo entre Tribeca y Rocinante, dos enters, soneto, y bueno, como que por fin por aquí había un punto. Ok, aquí está cómo es la segunda oración, cómo está y Rocinante, no sé qué, y pum, terminaba aquí la oración, y aquí viene la siguiente, porque nunca se come y se trabaja. Luego viene una oración, que esta que está como bastante mala, que es un slash n con una b larga, no sé por qué están saliendo así. Y
porque la única cosa rara es el slash n, pero el r no sé qué es esto. Y el b tampoco. Pero bueno, vayamos así. Ok, ya nos proveímos de una lista de oraciones. Sí, también podríamos decirle, queremos saber cuántas oraciones hay, imprimimos el largo de oraciones. Listo, pero nada que hacemos un ciclo. Ay, ¿por qué no? Ok, tenemos 8213 oraciones. Ok, ahora, entonces, digamos que yo quisiera eh, todas las oraciones donde aparezca la palabra Dulcinea, ¿cierto? Entonces, ok, la idea sería la siguiente. Vamos a hacer un ciclo y este ciclo se hace con la palabra reservada de Python for. For es como def. Como con def definimos una función, con for definimos un ciclo. Entonces, vamos a recorrer cada una de estas 8213 oraciones de la siguiente manera. El for se compone de varios componentes. Digamos que la sintaxis es esta. Un for, luego la palabra in y un dos puntos. Y entre el for y el in hay que poner una cosa. Y entre el in y el dos puntos hay que poner otra cosa. Bueno, un detalle. Si nosotros nos devolvemos aquí al def, miramos que el def, como definir función, empezaba aquí y terminaba con un dos puntos. Todas estas líneas que empiezan con una palabra reservada de Python, como en este caso def o en este caso for, y terminan con dos puntos, las siguientes líneas hay que indentarlas. O sea, o que las líneas indentadas son las que dependen de esa definición. O sea, así como aquí en la definición de la función, de la línea 2 a la 7 dependen de la línea 1, aquí vamos a tener lo siguiente, que todas las instrucciones que hagamos aquí, digamos que voy a poner como asteriscos, más o menos la idea es que este ciclo está definido para estas líneas, instrucciones que van a estar indentadas, o sea, dos caracteres hacia la derecha con respecto al ciclo for. Bueno, yo sé que hay preguntas, pero bueno, tratemos de, 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 de cómo ir, cómo definir esto un poquito más claro. A ver, entonces, esto, bueno, me va a inventar aquí una cosa que esto se va a llamar como instrucción, bueno, de hecho van a hacer unos comentarios. Instrucciones del ciclo, del ciclo for. Y digamos que podemos tener muchas instrucciones del ciclo for. Voy a quitar los asteriscos. Aquí, entre el in y los dos puntos, se va a poner lo que vamos, digamos, o bueno, pongámoslo una vez en los términos de Python. El iterable que se va a recorrer en el ciclo. Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? O sea, un iterable es algo que, digamos, que no es un iterable. Un iterable es, por ejemplo, una variable que contenga un número. Digamos, el 5, pues el 5 es el 5 y punto. Pero, por ejemplo, una cadena de caracteres es iterable porque tiene muchos caracteres. O una lista de palabras, pues es iterable porque contiene muchas palabras. O una lista de oraciones, pues es iterable porque contiene muchas oraciones. Entonces, bueno, más o menos esa es como la idea general de lo que se coloca entre el in y el dos puntos. ¿Qué es lo que yo voy a recorrer? Y aquí, y entre el for y el in se coloca el nombre de una variable, digamos, local al ciclo for. Bueno, esto ya está siendo como complicado. Entonces, yo creo que la cosa va mejor con un ejemplo. Entonces, en esta celda de código, que es en la que estamos haciendo lo del libro, nuestro objetivo
de, ¿de quién? De buscar las palabras de Dulcinea, voy a colocar después una celda de código. Ay, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fue que la borré. Control Z, control Z. Ay, edit. Listo, aquí volvió. Quiero es hacer esto, más código. Bueno, peligroso esa dislexia que tengo yo, que en lugar de crear una celda de código, le doy clic a la caneca. Peligrosa, pero bueno, ok. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo de lo que estoy tratando de explicar aquí arriba. Entonces, supongamos que yo tuviera una lista, mm, una cadena, nombre, nombre igual Sergio Jiménez. Ok, Sergio, en serio, Ser- mm, Sergio Jiménez. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, for, hay algo que poner ahí. Bueno, siempre que voy a hacer un ciclo for, pongo el for, el in y los dos puntos. Y ahí tengo que poner algo entre el for y el in y algo entre el in y el dos puntos. Bueno, por aquí llegó alguien. Eh, Mónica, bienvenida. Bueno, llegaste un poquito tarde, pero bueno, estamos grabando afortunadamente. Ya te pondrás aquí al día. Pero bueno, estamos llegando aquí en el momento justo. Estamos Tenía una mostrando. reunión de facultad que se extendió, perdón, pero bueno, aquí estoy. Bueno, Gracias. listo. Entonces, bueno, aquí hay un notebook compartido que por ahí mandamos el, el enlace. Pero bueno, aquí Y el estamos. enlace, sí, lo vi, gracias. Ok, pero entonces aquí vamos a ver un ejemplo de un ciclo. Básicamente, no sé cuánta introducción he llegado para llegar a esto. Entonces, dijimos que lo que está entre el in y el dos puntos es lo que vamos a iterar. Entonces, tiene que ser algo iterable. Y dijimos que una variable que contiene una cadena de caracteres es iterable, pues porque contiene muchos caracteres. Entonces, pongámosla aquí, nombre. Y aquí, entre el for y el in, tenemos que poner bautizar una variable. Digamos, digamos que el primer principio es que lo que está entre el in y el dos puntos tiene que ser una variable o que ya exista. En este caso, nombre que ya la habíamos creado en la línea anterior o la podíamos haber creado en celdas anteriores, celdas de código. Lo que ponemos entre el for y el in es una nueva variable que hay que ponerle un buen nombre, que es básicamente como si nombre es algo que es iterable, o sea que en este caso es una cadena de caracteres, el ciclo for va a iterar cada uno de los caracteres. Entonces, pues un buen nombre para la variable del ciclo for sería, por ejemplo, carácter. Quiere decir que ahora hicimos un ciclo for en el que casi esto se puede leer en inglés, o sea, estamos diciéndole a la computadora, para cada carácter en nombre, listo, o sea, para cada carácter que está en la variable nombre, haga lo siguiente. Mire, aquí di un enter, estaba en el dos puntos, di enter, y en la siguiente línea ya me quedó indentado, o sea, dos caracteres a la derecha. Quiere decir que por lo menos un ciclo for tiene que tener una instrucción como mínimo. La instrucción que podemos dar es que imprima el carácter. Y miremos lo que va a pasar. Entonces, simplemente lo que le estamos diciendo es, mire, hay una variable nueva que se llama, que contiene una cadena de caracteres, que contiene esta cadena, y ahora en la segunda línea le declaramos un ciclo, y le decimos, para cada carácter en la variable nombre, haga lo siguiente. Lo siguiente son las líneas que están indentadas, que es imprima el carácter. Y luego, mire, aquí estaba al final de print carácter y de un enter, y la siguiente línea me la propuso indentada. Yo puedo escribir más instrucciones dentro del ciclo for, que serían todas las indentadas. Para, para, para ya poner una instrucción que no está en el ciclo for, yo tengo que desindentar. Y digamos que voy a poner aquí un print que imprima la palabra fin.
La idea es la siguiente. Lo que va a hacer la computadora es coger, iterar la variable nombre por cuantos elementos tenga, en este caso no sé cuántas letras tiene mi nombre, con el espacio, y para cada uno de esos caracteres en esa cadena de caracteres, los va a imprimir el carácter en una línea y cuando termine de imprimir el último carácter, se acabó el ciclo y hace la siguiente instrucción que va a ser imprimir un fin. Lo ejecutamos y ok, Sergio Jiménez hacia abajo y pone un fin. Ok, digamos que esta es como la manera más... mm, mm, bueno, esto es nuestro primer ciclo. Entonces esto digamos, ejemplo de ciclo en una cadena de caracteres. Ok, ahora hagamos otro ejemplo. O bueno, preguntas hasta ahí. Bueno, este es nuestro primer paso de bebés en nuestro primer programa que, que no sé si ustedes ven que si la cadena fuera más larga, Vargas, Rodríguez, Fernández, Pérez, bueno, me quedó horrible, pero si yo cambié la cadena y mando a ejecutar, miren lo que hizo, imprimió ahora, pues este ciclo se ejecutó cuántas veces, cuantos elementos tenga el iterable. En este caso los elementos son caracteres. Entonces, bueno, no sé si hayan preguntas hasta ahí. Muy decepcionante los ciclos. ¿Cómo gana uno la guerra con esto tan sencillo? Pero bueno, todavía no tenemos las condicionales. Pero bueno, estamos construyendo la idea. Ok, hicimos un ciclo para recorrer esto. Recorrer una cadena de caracteres. Voy a hacer otro ciclo, otra celda de código y hagamos lo siguiente. Entonces, ah, voy a poner como palabras o bueno, o un texto y va a ser en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ok, listo. Hasta ahí nomás. Puedo sacar las palabras, ¿cierto? Las palabras ya sabemos que cogemos el texto y le hacemos un split y ya tenemos las palabras. Ahora, podríamos hacer un ciclo for para recorrer cada una de las palabras. Cada vez que hago un ciclo for, coloco las tres cosas. Pongo el for, el in y los dos puntos. Y aquí tendré que poner algo. Aquí tendré que poner algo y ya veremos qué ponemos. Bueno, siempre yo inicio con lo que hay que poner entre el in y el dos puntos, que es qué es lo que voy a iterar. En este caso, pues vamos a iterar las palabras. Y ahora lo que está entre el for y el in es una variable nueva que voy a bautizar, que su nombre debe tener algo relacionado. Bueno, eso es algo solo de forma, ¿no? Yo podría llamar la variable x del ciclo for, pero digamos que para hacer un programa que sea entendible, la idea es que esta variable debe representar uno de los elementos que se van a iterar. En este caso, si el elemento iterable son las palabras, pues un elemento dentro de palabras pues es una palabra. Bueno, otra regla que podemos tener es que todo lo que va entre el in y el dos puntos, pues debe ser como una variable en la cual hemos bautizado de manera plural y, y los nombres de las variables de los ciclos for deberían ser singulares. O sea, para que lo podamos leer bien. Para cada palabra en palabras, pues haga lo siguiente, que lo que está indentado, si ven que voy dos caracteres más allá, print palabra. Bueno, aquí no es gran cosa, pues porque lo que va a hacer es simplemente imprimirnos todas las palabras una debajo de otra. Pero también podríamos decir, poner más de una instrucción. Una segunda instrucción que también está indentada y que
eh, y que diga, por ejemplo, print, que nos diga el largo de la palabra. Bueno, no se ve muy elegante o muy sofisticado esto, pero aquí podemos ver que imprime la palabra en y nos dice tiene dos caracteres. Dos caracteres, lugar, 5 y etcétera, 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 etcétera. Ok, tenemos ahora dos instrucciones dentro del mismo ciclo for. Eh, Voy a poner aquí el print fin, esto no es obligatorio, pero es como para darnos cuenta en dónde termina el ciclo. O sea, básicamente, estas dos instrucciones de la línea 4 y 5 se van a ejecutar por cuantas palabras haya en el iterable, o cuantos elementos haya en el iterable, que son palabras, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, la línea 4 se ejecuta 12 veces y la línea 5 se ejecuta otras 12 veces. La idea es que en la primera ejecución del ciclo, del iterable va a sacar el primer elemento, que va a ser la palabra en. Entonces, ese en va a quedar metido en la variable del ciclo for, palabra. Entonces, el, la primera vez que ejecutó el ciclo, entonces en la variable palabra queda la cadena en. Entonces nos la imprime y luego nos dice nos imprime cuántos caracteres tiene. Luego pasa el siguiente elemento que hay en palabras, que en este caso sería en la cadena un, y un viene y lo asigna dentro de palabra la segunda vez. Entonces, en la segunda vez, pues claro, entonces nos imprime el un y el 2. La tercera vez, entonces saca de palabras la tercera palabra y la mete en la variable palabra. Entonces, aquí estamos viendo que la función que tiene la variable del ciclo for es contener en cada una de las veces que se ejecuta el ciclo for uno de los elementos del iterable. Entonces, básicamente el ciclo es como una asignación, pero que se asigna muchas veces, cuantos elementos hay en el iterable, y la primera vez pone el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Cómo están viendo esto de los ciclos hasta ahí? Bien, profesor, que podemos intentar poner en palabra X y sale lo mismo. Ok, sí, claro. Aquí es donde podríamos ver. Bueno, miremos esto. Si yo pongo que la palabra la variable del ciclo for es X y... Ay, bueno, aquí va a pasar algo raro. Y es que va a salir solamente acordarme. ¿Qué pasó? Bueno, esto sí es que está bien raro. Esto es para confundir. Ven que acordarme es la última palabra. La variable palabra quedó viva de la última vez que lo ejecutamos. Pero si yo quiero, digamos, ¿qué hacemos? Voy a, voy a reiniciar el notebook, que no tenga, digamos, esos restos de variables por allá viejas. Ok, y vuelvo a ejecutar. Mire lo que pasa. Dice, en la línea 4 dice que el nombre palabra no está definido. O sea, esta variable x sería la variable del ciclo for. Entonces, si yo pongo que x, o sea, para cada x en palabras, entonces tendría que la variable que utilizo dentro del ciclo for debería ser esta, en la que yo definí y es la que va variando dentro del ciclo for. O sea, esta variable x va a tener un valor la primera vez para estas instrucciones 4 y 5, va a tener como valor la primera palabra, la primera vez que se ejecuta, la segunda vez que se ejecuta, x va a tener la segunda palabra y etcétera. Entonces, yo la puedo, mire, funcionó el ciclo igualito, ¿cierto? Pero, pues, digamos que
los nombres que uno que le coloca a las variables, pues la idea es que tratar de hacerlos como mnemónicos, ¿cierto? Pues porque es un poquito más fácil de entender esto, que texto es igual a algo que realmente contiene un texto. Python no entiende que esto es un texto, ¿no? Yo podría tener una cadena de caracteres que contuviese números o caracteres aleatorios, pero como contiene un texto, pues digamos que yo como práctica, pues hago que el nombre de la variable como que coincida con el nombre del contenido, con el contenido que contiene, con la información que contiene la variable. Lo mismo aquí, palabras. Palabras yo la podría haber llamado Y, pero Y no, sí, digamos que no tiene una semántica, ¿no? Entonces, esto de ponerle buenos nombres a las variables es para nosotros, para que entendamos los programas mejor. Y también esta práctica de que aquí en lugar de poner for x para palabras, más bien yo pongo palabra en singular, pues hace que yo pueda leer el código mejor, ¿no? Digo, básicamente la instrucción es, ay, para, ¿por qué se me fue para arriba? Para cada palabra en la lista de palabras, imprima la palabra e imprima el largo de la palabra. Y cuando termine con todas las palabras, imprímame un fin. Y efectivamente esto es lo que nos hace, ¿no? Efectivamente tenemos otro error. ¿Y ahora qué dice acá? Eh, ay, len de print. Perdón, qué dislexia. Len es palabra, no print. Eso pasa por escribir y hablar otra cosa mientras uno está diciendo. Ok, listo. Aquí funcionó y al final, o sea, ejecuta las líneas 4 y 5 iterativamente hasta que se le acaban los elementos en el iterable, de que es básicamente la lista de palabras, y nos imprime un fin. Bueno, otro ejemplo, más sencillo. Miremos un for en una lista de números. Yo podría llamarlo así como números, o digamos, llamémoslo así, años. Años es igual a una lista de años. Digamos el 2001, el 2004, el 2008, el 2015 y el 2021. Y le digo for año. Bueno, lo construyo siempre así, ¿no? For in y un dos puntos. Me pregunto qué poner entre el in y el dos puntos, lo que voy a iterar. Entonces los años. Y lo que voy a poner entre el for y el in, el nombre de la variable interna del ciclo for. Digamos, como dentro de años, lo que hay son años, entonces pues pongo un año en singular. Y le digo, imprima el año. Ok. Lo ejecutamos. Simplemente nos imprime. El, yo puedo decirle otra instrucción, imprímame el año más 100 años, más 100. Ok, pero distíngalo poniéndole un asterisco antes. Aquí lo vemos, 2001 y con 100 años es 2101. Ok, y aquí. Bueno. Bueno, ah, ¿qué opinan de este otro ejemplo de ciclo for? Estamos iterando una lista de números y aquí, digamos, bueno, por el momento no estamos haciendo nada muy elegante, sino solamente cuando iteramos algo, lo imprimimos en la pantalla. Pero bueno, ¿cómo la ven? O sea, como entendible lo que estamos haciendo. ¿Preguntas? Más Bueno, claro. ¿sí es claro? Sí, señor. Bueno, Sí, sí, es claro, gracias. Sí, ok, listo, bueno, ok, entonces ahí se ve como sencilla la cosa. Eh, bueno, ok, ay, bueno, pues yo sé que es un poquito pesado, pero pues voy a proponerles no hacer descanso, porque ya nos quedan como 40 minutos,
y como que tratar de cerrar el ciclo, o bueno, digamos como cerrar la idea. Entonces, bueno, aquí estábamos haciendo ejemplos de ciclos for, ¿cierto? Ok, entonces volvemos aquí a nuestro ejemplo que estamos tratando de, de buscar a que las oraciones o reportar las oraciones donde nos diga Dulcinea, donde utilice la palabra Dulcinea. Y bueno, entonces yo les había dicho que aquí definimos un ciclo for y que entre el for y el in ponemos el nombre de la variable local del ciclo y que entre el in y el dos puntos la variable que se va a recorrer en el ciclo. Bueno, de pronto después de toda la explicación de por allá abajo, por lo menos podemos intuir que si vamos a buscar, queremos o reportar las oraciones que tengan tal cosa o que cumplan una condición, pues el ciclo for debería recorrer cada una de las oraciones del libro. Ok, por lo menos para hacer eso, nos da como la idea de que aquí de que una vez ya tenemos las oraciones aquí, en la línea número 6, que fue coger el libro limpio y repartirlo en una lista de oraciones, ah, poniendo una oración cada vez que encontramos un punto. Entonces, pues entre el in y el dos puntos, tal vez tendríamos que colocar las, la variable oraciones. Ok, por lo menos queremos hacer un ciclo sobre las oraciones. Ok, entonces lo colocamos entre el in y el dos puntos. Y bueno, y lo que se coloca entre el for y el in, pues es bautizar. Y pues ya les tengo una regla como sencilla. Si lo que está entre el in y el dos puntos está en plural, pues casi lo que yo debería poner entre el for y el in es en singular. O sea, para cada oración, en oraciones, haga algo. Ok, ese algo que va a ser las instrucciones que vamos a poner aquí. Ok, bueno, listo. Hasta ahí. La instrucción más sencilla que sabemos es darle print a la oración, ¿cierto? Pero esto es un poquito peligroso, pues porque ya sabemos que hay cuántas oraciones, 8.000 y pico, 8.213 oraciones. Entonces, bueno, bueno, a pesar de que sea peligroso, hagámoslo. O sea, quiere decir que, y bueno, voy a reducir esto un poquito. Si ejecutamos la celda de código, entonces, bueno, va a hacer todas estas instrucciones, ¿cierto? Que es, ok, leer el libro, limpiarlo, decirnos cuántos caracteres tiene, separar las palabras, de mostrarnos las primeras palabritas, y aquí decirnos cuántas oraciones y y muéstrenos las oraciones de la 100 a la 105, como una muestrica, pero en las líneas 8 y 9 son como peligrosas, porque la línea 9 se va a ejecutar 8.213 veces. La, la línea 1 se va a ejecutar una vez. Desde la 1 hasta la 7, todas se ejecutan solo una vez. Pero cuando ejecutemos esta celda de código, la línea 9 se va a ejecutar 8.000 veces. Entonces, y si la línea 9 es un print, pues aquí van a salir 8.000 oraciones. Bueno, hagámoslo a ver si no revienta. Aquí lo empiezo a hacer y ¡pops! Ya dio un error. ¡Ay! Miren, ¿qué pasó? La variable limpiar limpio Gutenberg no está definida. O la variable no, la función. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que yo entré por aquí runtime y le dije como restar runtime? Eso es lo mismo que dar F5. Entonces, mejor dicho, toca volver a definir la función. Entonces, ok, ya corro la función, que era la de limpiar libro Gutenberg, y ahora corremos nuevamente esta. Ok, básicamente está poniendo aquí en la salida, pues todas las oraciones del Quijote. Y bueno, aquí acabó. Aquí vemos que está fin. Y si nosotros nos devolvemos aquí, nos devolvemos, pues está todo el Quijote ahí, ¿no? Aquí lo podemos ver porque este control del scroller de la ventana, pues está bien abajo, ¿no? Y aquí subimos, 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 subimos.
Debería estar el principio, pero creo que Colab se protege y máximo nos muestra 5000 líneas. Ay, ok, un momento. Aquí me paso al scroller interno. Bueno, ahí hay muchas oraciones, pero pues bueno, no nos interesan como todas, ¿cierto? Podríamos hacer otra cosa. En lugar de imprimir la oración, podríamos imprimir el largo de la oración. Y lo que nos saldría sería un chorrero de números, ¿cierto? Ok, ahí está el chorrero de números. Nos dice, esta oración tiene 215, la siguiente tenía 305, la siguiente tenía 83. Pero bueno, esto no está como de mucha utilidad. Aquí hay 8000 números puestos ahí. Ok, bueno, ok, hasta ahí pues tenemos un ciclo. Ay, ahora está tan largo. Ok, aquí ya subí. Bueno, voy a borrar estas instrucciones de mentiras que había puesto ahí. Y, ok, bueno, pues ya vemos que pues hacer un ciclo y hacerle un print, pues bueno, no tiene como mucha imaginación, ¿cierto? Sin embargo, podríamos hacer lo siguiente, que es combinar un ciclo con una condición. Y ahí es donde está el poder de la programación. Porque el, pues que me imprima 8000 veces, pues ok, pues no tiene mucho sentido. Pero que 8000 veces evalúe una condición y si la condición se cumple, me haga otra operación, pues tiene un poquito más de utilidad. Entonces miremos lo siguiente. Para hacer una condición hay que colocar otra palabra clave que se llama if. If es igual que el for y que el def. O sea, ¿iguales en qué sentido? En el que empiezan con la palabra clave y terminan con un dos puntos. Y que, y que tienen instrucciones dependientes de ese, o sea, instrucciones indentadas. Mejor dicho, si yo hago un if y pongo dos puntos, bueno, aquí en la mitad tengo que poner algo. Ya veremos qué vamos a poner. Pero después del if, miren que se indenta nuevamente. O sea que ahora tengo, yo podría colocar, mejor dicho, aquí dentro del if y los dos puntos, lo que se coloca es una condición. Ok, entonces bueno, ya veremos qué es la condición. Ok, la idea es que si la condición es verdadera, entonces la instrucción que está indentada, esta, la de la línea 10, la que está indentada con respecto al if, se va a ejecutar. Y si la condición no se cumple, entonces no se ejecuta esta instrucción. Ok, entonces, a ver, nosotros voy a poner, antes de la condición de Dulcinea, eh, miremos que aquí hay como unas oraciones más largas que otras, ¿cierto? Por ejemplo, esta tiene 1000 caracteres, esta tiene 600, unas de 300, unas de 81. Digamos que pongamos una condición más sencilla. Decirle, queremos ver las oraciones corticas. ¿Cómo lo haríamos? Sabemos que tenemos la función len. Y la función len nos dice cuántos elementos hay, por ejemplo, en la oración. ¿Cierto? Que es lo que estábamos imprimiendo. Y si decimos, por ejemplo, muéstrame las oraciones que tengan menos de 10 caracteres. O bueno, pongamos 20. Son oraciones corticas. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es una condición que puede ser verdadera o falsa, que está conectada con este signo de menor igual. Os digo, de menor. Bueno, si quiero menor igual, simplemente pongo el menor y un igual. Pero si lo pongo solo menor, quiere decir que esta condición será solamente verdadera cuando el largo de la oración sea menor de 20. Entonces, si se cumple esta condición, solamente si es verdadera, entonces se imprime el largo de la oración. Pero bueno, más bien imprimamos la oración, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo
este ciclo con esta condición adentro. Estamos diciendo, ahora leámoslo en voz alta. Para cada oración en las oraciones, mire si se cumple que la oración tiene menos de 20 caracteres y si es así, imprímala. Esa es como la traducción en español de lo que dice aquí en Python. Entonces, señor robot Colab, por favor, para cada oración en las oraciones, mire si la oración tiene menos de 20 caracteres y si es así, imprímala. Entonces, esa es como la instrucción de mandar a hacer el arroz, pero detallada. Entonces, mandémosla. Entonces, miremos esas oraciones. Entonces, bueno, no son propiamente oraciones, ¿no? Es tan cortico esto de 20 que las oraciones desde el lugar, no digo más. Esta sí es una oración cortica, ¿cierto? Seguramente es, y no digo tal cosa, y punto, no digo más, punto. Esa fue una oración cortica. Las otras realmente no son oraciones, son estas que dicen capítulo. Y hay muchas que no tienen nada, ¿cierto? O sea, como renglones en blanco, en- que serían como de alguna manera, bueno, y la última oración, fin, y se acuerdan, vale, se acuerda que al final la última oración del libro decía, terminaba ta 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 ta, punto, y luego decía vale, punto. Pues ese vale era una oración, ¿cierto? Pues porque por lo menos cumple la definición de una oración, era que estaba entre dos puntos, ¿cierto? Entre un punto seguido y un punto final. Ok, mm, miremos otra cosa. Yo podría hacer una condición un poquito más complicada. Digamos, si yo quisiera un rango, podría combinar dos condiciones. O sea, podría decirle que el largo de la oración sea menos de 20, pero que además, o sea, AND, que se cumplan las dos condiciones, y la siguiente condición, que el largo de la oración sea mayor de, de un carácter. Y miremos qué diferencia sucede aquí. Mm, no pasó nada diferente. Hicimos mayor de 2. Es que sospecho que aquí hay unas oraciones que son puros espacios. O sea, pues ¿será que es que estoy haciendo algo mal? A ver. Nuestra condición es que el largo de la oración sea menor de 20 y que el largo de la oración sea mayor de 2. Bueno, hagámoslo mayor de 10 a ver si vemos algún cambio. No, no sigo viendo cambios. Esto sí está raro. No, ya sé qué es lo que pasa. Ok. Bueno, no, el ejemplo no está muy bueno. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Es que como nuestro separador de oraciones es el punto, entonces hay algunas oraciones que contienen texto y muchos caracteres de enter. Como estos que están aquí, no los estamos viendo, no es que sean otras oraciones, mejor dicho, yo podría colocar aquí, para verlo más claro, voy a que antes de cada oración me escriba dos asteriscos. Y mandémoslo correr. Ok. Entonces, aquí lo estamos viendo. O mejor dicho, podríamos hacer algo más bonito. Hagamos una variable que se llame cuenta oraciones. Y la voy a inicializar en 0. Y cada vez que se cumpla una oración, se cumpla la condición, voy a incrementar esta variable cuenta oraciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hago lo siguiente. En cuenta oraciones, la voy a volver a asignar con el valor que tenía antes y le sumo 1. Y antes de imprimir la oración, le voy a decir que imprima la variable cuenta oraciones y luego
que nos ponga de separador, qué sé yo, un dos puntos, y luego sí la oración. Entonces, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En la línea 8 inicializamos una variable numérica en 0. Entonces, en la línea 9 definimos el ciclo para recorrer todas las oraciones y nuestra variable del ciclo es oración. En la línea 10 ponemos una condición que solamente si la oración cumple esta condición y esta condición, o sea, que sea el largo de la oración sea menor de 20 y el largo de la oración sea mayor de 10, si se cumple eso, entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones. Entonces, bueno, echémosle un ojito. La instrucción 10 se va a ejecutar como 8000 veces para cada una de las oraciones, pero las instrucciones 11 y 12 se van a ejecutar menos de 8000 veces, solo para las oraciones que cumplan la condición. No sé cuántas veces va a ser eso, pero esta variable cuenta oraciones no lo va a reportar, pues porque cada vez que la línea 11 se ejecuta, el contenido de la variable cuenta oraciones se va a incrementar en 1. ¿Por qué? Porque toma el valor que tenía antes, le suma 1, le suma 1 y luego vuelve y se lo asigna a la misma variable. Bueno, ejecutémoslo para ver qué pasa. Y aquí tratemos de interpretar la salida. Entonces, ok, me estoy tratando de ir hasta el principio. Ok, listo. La primera oración, como que, bueno, estoy como tratando de seleccionar el texto. Y aquí, esta es la primera oración. La número 1 es unos espacios, dos cambios de línea, tres cambios de línea, y dice yo el rey. La siguiente oración que cumple la condición es esta, metafísico estáis. La tercera es que como no. La cuarta no es bastante. La quinta es un poco rara porque tiene un montón de espacios, un montón de cambios de línea y capítulo 1. Todos los inicios de capítulo están así, ¿cierto? Ok, capítulo 4. Y, ok, ¿cuántas oraciones tenemos? Aquí miremos hacia abajo. Ok. Bueno, voy a darle un momentito control menos para ver si alcanzo a ver el otro control menos. Como hay tantas oraciones, ay, aquí me salió el scroller y ahora, bueno, es que aquí hay dos scrollers. Ok, ya estoy llegando al fin. Ok, la última oración fue la 121. O sea, hay 121 oraciones dentro de las 8000 que cumplen la condición de tener entre 10 y entre 20 y 10 caracteres. Ok, bueno, hasta ahí. Preguntas. ¿Cómo ven este ciclo? Este ciclo con una condición. Este es nuestro primer programa real, que es una combinación de un ciclo de un for, que es el ciclo, con una condición. Solo condiciones, con eso uno no programa. No es una máquina de Turing. Solo ciclos, que es los ejemplos que estábamos poniendo abajo, tampoco. Pero ciclo con condición, eso es, digamos, ya es nuestro primer algoritmo, que es un ciclo lo mínimo es un ciclo con una condición metida adentro. Bueno, preguntas. Pregunta. David. Dentro de ese ciclo, Sí. ¿puede poner alguna función que nos elimine lo de los capítulos? O sea, como habíamos hecho antes de que busque la palabra capítulo, elimine 4 caracteres adelante, pues para que nos quite también los números romanos. Y así saber el número real de las oraciones que cumplen esa condición. Bueno, ok, listo. Bueno, Python es como un lenguaje.
Y así como uno le da las instrucciones de hacerle el arroz, no existen unas instrucciones perfectas, o mejor dicho, uno puede decirle de varias formas cómo hacer el arroz, ¿cierto? Aquí lo que está pidiendo David es, ok, no me gustan estas oraciones que dicen capítulo, pues porque realmente no son oraciones. Uno podría hacerlo de varias formas. Por ejemplo, podríamos refinar nuestra condición. La condición es que tenemos una primera parte de la condición que sea menos de 20, que tenga más de 10, y la siguiente podríamos decirle, oiga, ¿se acuerdan del método find? Mira, es que lo tenemos aquí arribita. ¿Se acuerda que lo usábamos para encontrar la posición donde estaba la etiqueta final para hacer el slicing, donde decía End of the Project Gutenberg ebook? La instrucción find, perdón, el método find, lo que hacía era a una variable de texto, le preguntaba si existía, buscaba una cadena y bueno, aquí tenemos parámetros que le podíamos decir a partir de dónde buscar, pero para usarla de manera sencilla era solamente decirle entre paréntesis el parámetro, era lo que se quería buscar. Y miremos aquí un detalle, hagamos unos ejemplitos de find aquí en la mitad. Entonces voy a crear una línea de código y, por ejemplo, miremos esto. Si yo digo, bueno, podemos hacerlo así. Eh, ah, Hago una cadena de caracteres. Sergio Jiménez, lo voy a poner con tilde. Le puedo preguntar punto .find. ¿Será que Sergio Jiménez tiene la letra A? Y ejecutémoslo. No. Cuando devuelve -1, quiere decir que no está. Y si le digo la S, me dice mayúscula, me dice sí, en la posición 0. Y si le digo la J mayúscula, la posición 7. Si le digo la E con tilde, o sea, si sí lo encuentra, da un número que no es -1, ¿cierto? Si pongo cualquier otra cosa, o bueno, o puedo poner más largo, ¿cierto? Ya sabemos que, por ejemplo, puedo buscar NES sí no encuentra, pero NOS me da -1. Entonces, ok, con esa idea, aquí yo podría poner otra condición refinándolo, diciendo que si, miremos cómo es que dice capítulo, ok, dices capítulo, podríamos decir lo siguiente, si oración punto find, o sea, busque en la oración si existe la palabra capítulo, si la oración tendría que ser, recuerdan que a ver, ¿qué es lo que queremos? Que no salgan, ¿cierto? O sea, en, que capítulo no se encuentre en oración, ¿cierto? Eso cuando no se encuentra da -1. Entonces, que capítulo sea igual a -1. Pero entonces, ok, atención. Aquí la intervención de David nos sirve para aprender una cosa nueva. El igual. El igual siempre lo hemos usado para asignar variables, ¿cierto? Pero pues para nosotros es natural que algo sea igual a otra cosa, el igual de comparación. Entonces, para distinguir el igual de asignación de una variable, que es el que usamos en la línea 1, 2, 4, de el igual de esto es igual a aquello, es en Python es dos veces igual. O sea, aquí lo que estoy diciendo es poniendo una condición más en la que se debería cumplir que que el resultado de enviarle el método o el mensaje find a la variable oración, que es la variable del ciclo for, si esa oración contiene si el resultado del find de buscar la palabra capítulo nos da -1,
quiere decir que es una de las oraciones que queremos, ¿cierto? De las que no incluyen capítulo. Ni ejecutémoslo. Ok, entonces ya se fueron las que solo hay 20 y bueno, hay algunas raras, ¿cierto? Esta 18, no, la 18 está bien, solo es que tiene un montón de como un par de enters antes, ¿cierto? Pues todas están como buenas, solo que la 6 también tiene un par de enter antes, y la primera esto. Ok, ¿cómo la viste, David? De alguna manera Ah, genial. le dijimos a Python que refinara la condición, ¿cierto? Ok, entonces, listo. Bueno, más preguntas. Aparte de la de David, ¿qué preguntas tenemos frente aquí en nuestro primer for con if mezclado, nuestro primer algoritmo? ¿Más preguntas? Bueno, no hay preguntas. Bueno, nos quedan 10 minuticos. Entonces, vamos a jugar más con esta estructura. O sea, esta estructura, ¿a qué me refiero con esta estructura? La estructura es en la variable 8, perdón, en la silla, la silla, la variable, en la línea 8, eh, inicializamos una variable. Ok. En la línea 9 definimos un ciclo. Un ciclo. Y en la línea 10 eh, colocamos una condición. Y en la línea 11 y 12, digamos, ejecutamos una tarea. Una tarea. Oh, no, perdón. En la línea 11 actualizamos las variables o la variable inicializada en la línea 8 y en la línea 12 efectuamos una tarea. Ok, esta estructura, bueno, ya haber puesto todas sus mayúsculas para que fuera más fácil de leer, pero por lo menos está en verde, ¿no? Este es como el algoritmo más común que vamos a utilizar, digamos, en este curso y pues yo quedaría como contento si este lo tenemos claro y van a ver como variaciones de este. O sea, siempre, digamos que la estructura consiste en, eh, para hacer un algoritmo, al principio inicializamos algunas variables, bien sea una variable numérica, por ejemplo, si vamos a contar algo, pues decimos aquí donde vamos a llevar una cuenta, la inicializamos en 0. Si vamos a recolectar, qué sé yo, quiero hacer toda la lista de las palabras que hay antes de la palabra Dulcinea, entonces sería una lista vacía en la cual yo voy a ir metiendo cosas. La idea es que al final del ciclo, estas variables que inicializamos, al final las podemos, cuando termine el ciclo, en este caso, por ejemplo, en la línea 13, sin indentar, yo podría decirle, bueno, la estructura podría ser imprimir cuenta oraciones. Y esta sería la siguiente parte de la estructura, que es reportar eh, las variables. Ay, ¿qué pasó que no escribe? Reportar. Caray. Ok, reportar las variables. Ok, entonces, la estructura de este algoritmo es, primero, inicialice las variables. Segundo, define un ciclo. Tercero, a cada elemento del ciclo ponga una condición. Que si la condición se cumple, entonces, cuarto, actualice las variables de alguna manera, las que inicializó. Quinto, efectuar una tarea. Bueno, esto puede ser opcional, de pronto ninguna tarea. Y al final, sexto, reporte las variables. Entonces, ¿por qué les digo que opcional la 12? Voy a ponerle comentario a la línea 12 y ejecutar nuevamente
el programa. ¿Por qué está tan lento? No sé. Pues usualmente esto debe funcionar instantáneo. Misterios de la internet. Ok. Esto que coloco aquí, el 20, es el número de oraciones que cumplen la condición. O sea, pongámoslo aquí más bien. Oraciones, número de oraciones, número de oraciones que cumplen la condición. Creo que ahora lo ejecutamos otra vez y debe funcionar instantáneo. Número de oraciones que cumplen la condición, 20. Ok, entonces este es nuestro primer programa y esta estructura la vamos a usar muchas veces. Inicializar cosas, hacer un ciclo, en el ciclo evaluar una condición, si la condición se cumple, hacer algo con las variables que inicializamos y al final reportar el resultado. Básicamente eso es lo que, digamos que el elemento básico de procesar texto de manera automática. O sea, hacemos un ciclo para, por ejemplo, recorrer las palabras, las oraciones o los caracteres y bueno, no. Primero inicializamos algo, ¿cierto? Lo que queremos como las estadísticas que queremos recoger de ese ciclo que vamos a realizar. Si queremos, por ejemplo, saber mejor dicho, esto es más fácil poner ejemplos que tratar de explicarlo aquí. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas veces una palabra en español. Bueno, aquí alguien propóngame una palabra que pueda ocurrir en el Quijote varias veces. Alguien, dígame una palabra del Quijote. Bueno, o una palabra del español. Chicos, no sean tímidos, una palabrita. Bueno, voy a llorar. Ok, entonces yo propongo la palabra. Digamos, la palabra ¿Caballo? Caballo. caballo, listo, chévere. Listo, caballo. Ok, entonces, digamos que lo que yo voy a utilizar la misma estructura para hacer un algoritmo para saber cuántas veces ocurre caballo en el Quijote. Entonces, podemos decir, crear una variable que diga cuenta caballos. La inicializamos en 0. Y miren, estoy usando la misma celda de código. O sea, primero va a ejecutar esto y recoger la información de cuántas oraciones cumplen nuestra condición rara, que sean de menos de 20, de más de 10 y que no tengan la palabra capítulo. Esa es la condición rara. Ahora voy a contar caballos. Entonces creo una variable donde voy a llevar la cuenta de los caballos, hazlo un ciclo for y podría decir, ¿qué tal? Bueno, en el ciclo for siempre hago el ciclo for, pongo el in y pongo el dos puntos. Lo primero que me pregunto es ¿qué voy a iterar? Entonces, pues si estoy buscando palabras, recuerdan que aquí habíamos creado la variable palabras, que era una lista de todas las palabras, ¿cierto? Que sacábamos del libro limpio y lo separábamos por los espacios. Entonces, yo debería recorrer palabras. La segunda regla, si esto es plural, pues aquí bautizo mi variable interna del ciclo for singular. Entonces podría ser palabra. Ay, ¿qué pasa? Se puso aquí como que no responde. Palabra, ok, ya respondió. Entonces, para cada palabra en palabras, haga lo siguiente. El siguiente elemento de nuestra estructura, la tercera, colocamos una condición. Si la palabra, eh, si la palabra es igual a caballo, entonces, no, print no. Actualice la variable
que inicializamos. Bueno, si me están diciendo cosas en el chat. Ahí está. Eh, Se ok. le cayó un momento la señal, profesor. Ok. Bueno, ya volvimos. Ok. Sí. Bueno, queremos contar los Podemos ver la caballos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? que no podamos ver la pantalla. O sea, quedamos en que propusimos a caballo, pero no. Ok. Si no vimos cómo se resolvió. Ok, bueno, todavía no termina, pero entonces estoy aplicando la misma estructura de aquí arriba, ¿no? Primero inicializar una variable donde vamos a contar los caballos. Cuenta caballos igual a 0. Segundo, definir un ciclo for. Entonces, como estamos buscando palabras, entonces tomé la variable palabras en la que ya habíamos metido las palabras. O sea, habíamos cogido el libro limpio y lo habíamos dividido por los espacios y habíamos convertido palabras, es una lista de palabras. Ah, mira, aquí la podemos Profe, ver. Ahí qué dice, pena interrumpirlo, pues. dime, Sí, creo que no está compartiendo su pantalla, profe. whoops, no estoy compartiendo. Es- mm, y eso bueno, seguro por lo que se cortó. Ujú. Vamos compartiendo, compartir. ah, Ahora sí, compartiendo. Por lo que se cortó, entonces seguro se descompartió ahí automático. Listo. Ok, entonces estábamos diciendo que, ok, listo, cuenta caballos inicia en 0, el primer elemento de la estructura, el segundo definir un ciclo que iba a ser para cada, mirar, recorrer todas las palabras, entonces que ya las habíamos sacado acá en la línea 4. Y entonces, como palabras está en plural, pues un buen nombre para la variable del ciclo for es singular. Entonces, eh, para cada palabra en las palabras, ahora colocamos el tercer elemento que es una condición dentro del ciclo. Si la palabra es caballo, entonces ahora el cuarto elemento es actualizamos la variable que sería cuenta caballos. O sea, si se cumplió la condición, entonces cuenta caballos. Eh, hacemos el mismo truco que habíamos hecho aquí, que fue poner el mismo, no, el contenido anterior de cuenta caballos, caballos, más uno, y vuelva y guárdelo en cuenta caballos. Entonces, si está recorriendo una a una las palabras, ¿cierto? O sea que la línea 17 se ejecuta, ¿cuántas palabras tiene el Quijote? Habíamos dicho que, no habíamos dicho. No habíamos dicho porque nunca habíamos impreso aquí el largo de las palabras, el len de palabras, ¿no? Pero bueno, o sea, el número que sea. Se ejecuta muchísimas veces por cada palabra la, la línea 17. Pero solamente si la palabra es caballo, entonces se ejecuta la línea 18. Entonces la línea 18 solo se va a ejecutar si la palabra es caballo. Entonces muchas menos veces que lo que se ejecuta la línea 17, solo si se cumple la condición. Y al final del ciclo podemos reportar el número de caballos, bueno, la palabra caballo. Miren que estoy haciendo aquí. Como pues, quiero ponerla entre comillas, entonces la pongo, mejor dicho, como la quiero poner entre comillas, entonces defino este letrerito que va a imprimir print con comilla sencilla para que pueda poner aquí caballo con comilla doble y ocurre cuenta caballos. Ups, tengo que cerrarlo con comilla sencilla, cuenta caballos, y luego pongo la palabra veces y a ver cómo funciona. Ejecuta, primero hace el ciclo de lo de ah, el número de oraciones que cumplen la condición fueron 20 y la palabra caballo ocurre 92 veces. Ok. Bueno, preguntas sobre lo que hace este ciclo o este pequeño algoritmo. No, profe, o sea, una pregunta acá, después hacer algo con lo aprendido.
Sí. Puedo, por ejemplo, más bien decir, yo quiero saber, bueno, eh, o puedo usar, por ejemplo, tengo una serie de noticias, ¿sí? Ujú. Y entonces con Find puedo buscar cuántas veces se repite una palabra. Eh, pues lo acabamos de hacer con caballos, que teníamos una serie de palabras. Mm, cuan- bueno, digamos que de pronto algo que te pueda como dar como luces. Digamos que la tarea, Ah, no, qué pena, es que no me mi pregunta. O sea, pues si yo quiero saber, tengo unas preguntas, un montón de texto. Y ese texto quiero saber cuál es la palabra que más se repite, ¿también lo puedo hacer? Con esa función de for. bueno, esa es un poquito más complicada, porque básicamente tendríamos que llevarle la cuenta a todas las palabras, ¿cierto? No solamente a caballos, sino a todas las palabras, ver cuánto ocurre en cada una de ellas y luego mirar cuál fue la que más ocurrió y reportarla, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que inicializar aquí es un poquito más complicado, pues porque no se trata de una sola variable, sino que tendríamos que llevar una cuenta para cada palabra. Para hacer eso necesitamos un elemento que no hemos aprendido que se llama el de los diccionarios. Si lo miramos por aquí en nuestro sílabus, los diccionarios creo que se los aspiro a enseñar justo después, mira, de los condicionales y los ciclos, porque este te da la respuesta a lo que tú estás buscando. O sea, aquí con el ejemplo que tenemos, pues podemos hacer la cuenta de digamos, de cosas más Si yo sencillas. tengo la variable que puede ser hamburguesas dentro de lo que yo quiero buscar. Y ahí me va a decir, sí, se repite 100 veces la palabra hamburguesas. Pero si yo quiero saber cuál es la palabra que más se repite, tiene que ser con un diccionario. Tiene que ser con un diccionario, porque tendríamos que llevar la cuenta para todas las palabras, ¿cierto? Entonces, ok, entonces, listo, tenemos que guardar tu pregunta, no olvides volver a hacerla, o mejor dicho, cuando tú veas los diccionarios vas a decir, ajá, ahí puedo llevar la cuenta para cada palabra. Pero bueno, no nos compliquemos con los diccionarios porque pues estamos tratando de aprender el concepto de el ciclo y de la condición. Ok, pero bueno, pero veo que están ansiosos y están tratando como de lo que se está aprendiendo, verlo como lo aplico en otra cosa. Que pues, esa es la idea, esa es la idea de programar con los elementos que uno tiene, aplicarlo en el problema que uno tiene. Pero bueno, ya estamos que llegamos al otro elemento y bueno, con for y if se pueden hacer las cosas, pero el diccionario ayuda para hacer cosas más sofisticadas. Bueno, más preguntas sobre, por ejemplo, sobre esta estructura. Inicializar, hacer ciclo, hacer condición, actualizar lo que se inicializó y al final reportar como la estadística de lo que buscamos. Hubo otro ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. ¿Vamos a hacer otro tipo de condiciones aparte de estas que vimos hoy? Pues claro, de todo lo que se nos ocurra de condiciones, eso va a haber, o sea, el asunto es que los problemas prácticos que tengamos los tendremos que traducir en condiciones. Ok. Entonces, bueno, sí, vamos a ver, claro, muchos más tipos de condiciones y cada uno de sus mini proyectos tendrá condiciones diferentes, ¿no? Ok, bueno, ¿más preguntas o un ejemplito rápido antes de irnos? Bueno, Ejemplito rápido. ejemplito rápido. Ok. Bueno, un ejemplito para confundir. Digamos que, bueno, dos ejemplitos rápidos. El que habíamos prometido, muéstrame todas las oraciones donde diga Dulcinea. ¿Era Dulcinea o era Sancho o era Panza? Bueno, alguno de esos. Entonces, hagámoslo. Pero este es uno como que no tiene inicialización, ¿cierto? Sino más como que reporte en pantalla. Hagámoslo primero reportando en pantalla. Entonces yo iniciaría de una con el for y diría, recórrame todas las oraciones, o sea, para cada oración, in oraciones, y podríamos poner la condición. Sí, ya la teníamos por aquí, se parece mucho a la que teníamos aquí,
si la oración find capítulo, podríamos decir, si la oración punto find Dulcinea, el resultado ahora no es -1, sino que es mayor que 0, quiere decir que la oración contiene a Dulcinea en alguna posición, ¿cierto? Entonces mayor que 0. Entonces, por ejemplo, print la oración. Bueno, y miremos aquí. Bueno, sí podemos poner la condición, podríamos poner como cuenta oraciones Dulcinea. Bueno, ese nombre está largo, pero está bien claro. Lo inicializamos en 0 y cuenta oraciones Dulcinea. Podemos decir que nos imprima la oración, pero que también actualice cuenta oraciones Dulcinea es igual a cuenta oraciones Dulcinea más 1. Y que aparte de que nos imprima todas las oraciones, al final nos diga se encontró cuenta oraciones Dulcinea, oraciones donde mencionan a, bueno, pongamos en comillas sencilla Dulcinea. Ok, y mandémoslo. Aquel día y aquella noche caminaron Dulcinea, aquí está. La siguiente oración. Bueno, bueno, muchísimas oraciones donde menciona a Dulcinea. Aquí está. Aquí está. Ok. Y al final, bueno, es que son tantas que más bien no las voy a imprimir, sino que solamente, en lugar de imprimir la oración, solamente haga la cuenta. Se encontraron 258 oraciones donde mencionan a Dulcinea. Ahora, ¿qué tal una oración? ¿En cuántas oraciones mencionan a Dulcinea y no dice Toboso? ¿Dónde la mencionan solo? Yo tendría esa pregunta. Cuando Cervantes menciona a Dulcinea, ¿siempre dice del Toboso o a veces dijo, ay Dulcinea, cuidado que se va a caer? Y no dice Dulcinea del Toboso. Pues miremoslo a ver. ¿Cómo podría ser la condición? Si aquí era que sí se encuentre Dulcinea, o sea que el find en la oración reporte mayor que 0, y ya habíamos hecho aquí una en la que no queríamos el capítulo, Ah, con el ¿sería -1. todo o menos 1? Ah, Bueno, alguien tuvo un aha moment por ahí, dijo, ajá, con el -1, ¿cierto? Entonces, oración punto find, que se cumplan las dos oraciones, y que Toboso de -1, o sea, quiere decir que la oración tiene que cumplir que Dulcinea ocurra, o sea, que la posición donde encuentra Dulcinea sea mayor que 0, y la oración tiene que cumplir también que Toboso no ocurra, o sea, que del resultado del find de -1. Entonces, bueno, miremos, 258 oraciones donde mencionan a Dulcinea uh, y hagamos, mejor dicho, hagámoslo más bonito. Puedo inicializar más de una variable. Cuenta de oraciones Dulcinea, voy a poner solo Dulcinea. Y voy a poner, bueno, una manera es así. Bueno, voy a quitar este print. Y más bien lo que voy a hacer es, voy a poner otra condición dentro del if. Más bien. Y la que teníamos originalmente la voy a dejar, que es cuando ocurre Dulcinea y se me actualiza la variable cuenta oraciones, y pongo aquí otra condición después, que ya es la combinada,
que sí ocurra Dulcinea y que no ocurra Toboso, termino en 2 puntos y actualizo la otra variable, que es cuenta oraciones solo Dulcinea es igual a cuenta oraciones solo Dulcinea más 1. Y entonces al final reporto las dos variables. Se encontró cuenta oraciones solo Dulcinea, donde se menciona solo Dulcinea, donde se menciona solo a Dulcinea sin Toboso. Ay, Toboso. Y corrámoslo. 258 oraciones donde se menciona Dulcinea con, o sea, en total, y de esas 135 mencionan a Dulcinea, pero no dice Toboso. Entonces, pues bueno, esta ya es una búsqueda más sofisticada, ¿cierto? O sea, y bueno, y esto a nivel lingüístico puede dar alguna pista. Pero bueno, estamos haciendo nuestros pinitos. Bueno, preguntas sobre las búsquedas sobre Dulcinea y Toboso y no Toboso. Lo que estamos viendo ahí en pantalla. Yo tengo una. Sí, Si quisiera imprimir las oraciones donde está Dulcinea, pero sí. que solo me imprima los caracteres que están, digamos, alrededor. O sea, no sé, como 20 caracteres antes y 20 después. ¿Podríamos lograrlo con alguna cosa de slicing? Como, Pues claro, listo, démosle. O Uy, sea, perdón, queremos ver un poquito de esas Dulcineas que están sin Toboso. Entonces sin yo que le salga puedo. pues todo el bloque eterno. Ujú. Bueno, entonces, ok, aquí podemos imprimir la oración completa, ¿cierto? Pero hemos visto que son largototes, ¿cierto? Si damos oración, pues entonces van a salir. Ah, bueno, ¿y por qué lo puse aquí? Porque eh, la imprimiría solamente si está Dulcinea y no Toboso, porque quedó indentado con respecto a esta condición, a este if. Entonces, o sea, están las líneas 28 y 29 se ejecutan juntas, solamente cuando se cumple que si está Dulcinea y no está Toboso. Pero ok, si imprimimos la oración, pues ok, ahí la vamos a ver, pero las oraciones son muy largas. Entonces tú dices, no, no, yo quiero más cortico, ¿cierto? O sea, quiero ver solo donde dice Dulcinea un poquito antes y un poquito después, ¿cierto? Esos son los que se llaman las concordancias, ¿cierto? Más o menos. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué tal si en una variable, digamos, digo posición Dulcinea, guardo la posición en la oración en qué carácter ocurre la palabra Dulcinea, que es oración.find Dulcinea, ¿cierto? Que ya sabemos que va a ser mayor que 0 porque tenemos una condición que la línea 28, 29 y 30 solo se ejecuta si se cumple esta condición y bueno, esta otra, ¿no? Y ahora ya tengo la posición de donde dice Dulcinea, entonces en lugar de imprimir toda la oración, podríamos decirle que nos imprima la posición Dulcinea, o sea, desde, digamos, posición Dulcinea. Vayamos más despacio. Dulcinea hasta el final. Nos imprimiría, miren, desde donde empieza. Ah, bueno, y pongámosle aquí como sale tanto texto, pongámosle aquí como un par de asteriscos para ver dónde es que empieza la oración. Entonces, si ven, Dulcinea, que había de ser Acosta, Dulcinea estaba encantada, pero esto está largotote, ¿cierto? Entonces tú quieres un poquito menos, que el slicing no sea hasta el final, sino hasta un poquito más adelante. Entonces, hasta posición Dulcinea más 30 caracteres. Ok, entonces Dulcinea, ni tú lo goces, ni tú. Ahí ya lo vemos un poquito mejor, ¿cierto?
Y ahora querías el contexto izquierdo, o sea, lo que está antes de Dulcinea. Entonces, para eso, pero aquí podemos tener algún problema. Pero bueno, que nos salga el problema. Eh, Desde posición Dulcinea, digamos menos 30 caracteres. A ver qué pasa. Bueno, sí funciona. A la convertida de la labradora Dulcinea ya le sonaban en tal cosa. ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? Entonces aquí estamos viendo un poquito en contexto izquierdo y derecho cuando utilizan Dulcinea y no la mencionan como Dulcinea del Toboso. Entonces estos son todos los casos en los que donde Cervantes iba a poner del Toboso y tomó la decisión de, ¿sabe qué? No. Los azotes del desencanto de Dulcinea ya te lo hubiera dado, ok. Entonces ok, listo, estuvo chévere el ejemplo. Ok, ¿más preguntas? ¿O ya nos vamos a Profe, dormir? una cosa chiquita relacionada con eso, que ya es retarde, pero me queda la duda. Dale. ¿Me muestra otra vez el código donde estaban las condiciones? Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Así como está escrito, Sí, si en algún lado estuviera algo así como Dulcinea un día estaba en el Toboso, en ese caso no lo contaría, sí, no. ¿cierto? Ujú. Si yo quisiera restringirlo aún más para que solamente no lo contara cuando dijera Dulcinea del Toboso, es decir, Toboso apareciera. ¿Con Del? Sí, o sea, pero cuando aparecieran juntas, mejor dicho, por lo que digo, o sea, como está escrito, si dice Dulcinea un día estaba en el Toboso, Ok. ahí no lo va a contar, pero pues la realidad es que no dijo Dulcinea del Toboso, solamente coincidieron Dulcinea y Toboso en la misma oración. Es decir, Bueno, si quisiera saber cuándo no dice Dulcinea del Toboso, únicamente eso. ¿Sí me voy a entender? no, o sea, nosotros estamos No, reportando cuando Dulcinea, cuando dice Dulcinea solamente, o exacto. cuando, bueno, solamente no, sino Dulcinea sin más condiciones. Si dice Sí, Dulcinea con y sin el toboso, eso nos cuenta en oraciones Dulcinea. Y sí. en oraciones solo Dulcinea, es solo cuando ocurre Dulcinea y no el toboso. ¿Cuál es la que quieres tú? Momento. O sea, él quiere del Toboso, ¿no? ¿No pondrías del Toboso? O sea, oración punto find Dulcinea del Toboso, ¿no? Eso, sí. Bueno, podría ser esto, digamos aquí Dulcinea del toboso, nos contaría No, solo las momento. veces. Voy, ¿Cómo? voy a En la pensar otra vez. segunda Voy condicional, a revisar la la segunda condicional. Bueno, o sea, ok, podemos pensar varias condiciones. Una de esas es que si le hacemos esto que le arreglamos aquí, en cuenta oraciones Dulcinea, entonces va a contar mm, ay, ah, eh, todas en las que ocurre con del toboso, ¿no? Pues bueno, pues corrámoslo a ver. Ay, pero ¿saben qué? Quitemos este print porque es que nos salen muchas. Entonces, quitemos esto, chin chin, y nos dice, hay 89 oraciones en las que mencionan a Dulcinea del Toboso, ¿no? O sea, tendríamos que haber corregido en el reporte Toboso. Eran 200 y pico donde ocurría Dulcinea, Dulcinea sin ninguna condición, 135 en donde sí Dulcinea y no Toboso, y 89 en las que dice Dulcinea y Toboso. O sea, Dulcinea del Toboso continuo. Entonces, pues sí, la consulta es válida. Entonces, quiere decir que en estas oraciones, estas 135 hay algunas, o sea, si habían 89 donde dice Dulcinea del Toboso, y hubo 135 donde decían Dulcinea y Toboso, pero no conectados por el del y seguido, sino que Dulcinea se acordó del Toboso, ¿cierto? Entonces ya no estaba pegado. Entonces, sí, esta es otra condición y pues listo, digamos, en alguna condición uno podría estar interesado en buscar, en hacer esa pregunta de esa manera. Listo, Cristian, sí, muy bien, válido. Y pues bueno, aquí ya lo hicimos. Pero entonces arreglemos el código porque así,
Pues digamos que el nombre de la variable lo pusimos así, cuenta oraciones Dulcinea, y pues para que el código nos quede con la idea inicial. Ok. Y bueno, entonces no reportemos esto aquí al final. Digo que esto aquí. Ok. Bueno, más preguntas, inquietudes o otra condición que queramos evaluar ahí entre este mundo de Dulcineas y Quijotes. Bueno, creo que ya queremos irnos a dormir porque ya nos pasamos 20 minutos. Pero bueno, hicimos, estamos enfrente de nuestro primer programa y tenemos, bueno, y ya son 3 algoritmos los que hicimos. Y todos con esa estructura. Inicializar, poner un ciclo for, poner condiciones, actualizar lo que inicializamos, reportar al final. Bueno, listo. Entonces ya tenemos más cosas para hacer y supongo que con las mentes activas de ustedes se les están ocurriendo cosas que quieren hacer en sus mini proyectos. Entonces, por favor, piensen ya comienzan ustedes ya a visualizar en sus mini proyectos qué podremos hacer y algunos elementos y en muchos tendrán dudas de no tengo ni idea ni cómo, pero la idea es que, pues bueno, que con esas ideas y con los elementos, yo pienso que cuando ya les den los elementos aquí de los diccionarios, lectura de archivos ya lo hicimos, que es lo que estamos haciendo con el opening. Y aquí pasamos a la extracción de información de Internet, que es proveernos de los datos. Ya hemos hecho un poquito de eso, que es traer cositas del proyecto Gutenberg, pero ahora cada uno va a venir con sus ideas de lo que quiere extraer de Internet para hacer su mini proyecto y con condiciones, diccionarios y la extracción de información de Internet, integración en mini proyecto. Y entonces es empezar a echar, a botar corriente con condiciones, con ciclos, con diccionarios, con lectura de Internet. Y pues eso es programar, sacar, a proveerse unos datos, a proponer un algoritmo para responder una pregunta sobre esos datos y reportarlo. Pues si logramos eso, pues yo quedo súper contento. Ok, listo. Entonces, vayámonos a dormir ya. Y estamos listos para la próxima. Y pues ya, por favor, vayan como pensando en ideas de su mini proyecto y a ver si en la siguiente pues vamos eh, aplicando algo. Ok, bueno, entonces, para